Estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestro programa tiene el siguiente título. Planificamos la elaboración de una cartilla informativa. Es así que durante el desarrollo del programa planificarán la producción de una cartilla informativa proponiendo estrategias de generación de ideas. Estas ideas servirán como insumo para lograr la evidencia del día de hoy, que es elaborar un plan de escritura incorporando la información revisada y analizada en los diferentes programas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología y matemática, con el propósito de contribuir en la toma de decisiones responsables e informadas a favor del emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Para lograr este aprendizaje, se debe estar atento a las conclusiones elaboradas en las áreas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología y matemática. Selecciona y adecúa información organizando las ideas de forma coherente y cohesionada. Asimismo, usa de manera precisa los conectores en la planificación de una cartilla informativa. Debemos recordar que durante el programa se debe ir cotejando si vuestro avance cumple con el criterio mencionado. Y al final deben haber elaborado un plan de escritura incorporando la información revisada y analizada en los diferentes programas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología y matemática. Para dar inicio a nuestra actividad, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el propósito comunicativo de una cartilla informativa? ¿Qué elementos debo considerar durante su planificación y a quién va dirigido el contenido de la cartilla informativa? En ese sentido, estudiantes, hoy pondrán en práctica las habilidades de adecúa, elige, adapta, escribe, ordena, establece e incorpora. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, juntos vamos a desarrollar nuestra actividad. Estudiantes, el día de hoy vamos a escuchar la entrevista adaptada realizada a José Adolfo Quizocala, conocido como el niño banquero. Entrevista con título: José Quizocala tiene 13 años, fundó un banco en Arequipa y Disney estrena serie en noviembre. Recuperada de la página web de El Comercio. Escrita por Vanessa Cruzado Álvarez, periodista en la revista Somos. Recuerda, mientras escuchas la lectura del texto, deberás estar atento a cada frase, los hechos, escenarios, tiempos, las interrogantes al autor, el tema, los personajes, ambiente, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante la lectura del texto. Ahora sí, presta mucha atención. Recreación adaptada de la entrevista a José Quizocala. Tiene 13 años, fundó un banco en Arequipa y Disney estrena serie en noviembre. A los 7 años fundó el Banco del Estudiante Barcelana, por el que ha ganado premios internacionales. Este fin de semana, José Quizocala estuvo en París para el avant-première de El futuro es nuestro, un film que reúne su biografía y la de otros niños del mundo. Los niños, dicen, son el futuro del país, los ciudadanos del mañana. Mientras encuentran su camino, que vivan, para muchos, la mejor etapa de la vida, jugando y sin preocupaciones. José Alberto Quizocala Condori está en desacuerdo con esas premisas. Para él, los menores son el presente y definitivamente pueden hacer desde temprana edad más por la sociedad. Los niños queremos ayudar, pero los adultos no confían en nosotros, reflexiona el banquero de 13 años. ¿Quién iba a imaginar que un niño de 7 años iba a tener un banco? Es una idea loca, pero se hizo realidad, argumenta con firmeza.
Estabas en primero de primaria cuando empezaste con el banco. ¿Cómo nació la idea? Mi papá me recogía tarde del colegio porque no podía salir antes del trabajo. Mientras lo esperaba en la oficina del director, avanzaba mis tareas o hablaba con él. Como me veía interesado en mejorar algunas cosas de la escuela, un día me dijo, ¿por qué no te postulas como alcalde del colegio? Acepté, hice campaña y gané. Como alcalde tenía que presentar proyectos. Para eso lo escogen a uno. Entonces me enfoqué en la propuesta de un banco porque me di cuenta de que mis compañeros a veces sacrificaban el dinero del almuerzo para comprar figuritas de los álbumes. Quería enseñarles lo importante que es el ahorro, el dinero. Y así empecé. ¿Y cómo lo abocaste al lado medioambiental? Mis compañeros traían sus ahorros, pero era muy poco. Quería ayudarlos a que sus cuentas crezcan. Mientras pensaba en eso, vi que un profesor botaba una botella de plástico en un contenedor. Me volví un investigador, algo así como un agente de la CIA. Fui al tacho y encontré muchos papelotes, hojas arrancadas de los cuadernos viejos de amigos como de Jesús Chávez, incluso una obra de Mario Vargas Llosa y por no decir muchas botellas. Me di cuenta, además de que mis compañeros botaban las envolturas de sus figuritas o sus álbumes incompletos. Y pienso, ¿por qué esto no se convierte en dinero? Siempre me pongo a leer por internet y encontré un artículo donde decía que los desechos se podían convertir en dinero, que podía venderlo. Empecé vendiéndoles a los chatarreros y ahora a una empresa. El sistema va así. La entidad bancaria recolecta residuos sólidos, papel, cartón, de sus clientes y son vendidos a una papelera, donde estos se transforman en papel higiénico. El dinero de la venta va a la cuenta del niño y puede ser utilizado solo cuando el cliente cumple su meta de ahorro. El retiro solo puede realizarse por parte del cliente y no de sus padres. ¿Ecobanco o Banco del Estudiante Barcelona? Al inicio era Banco del Estudiante del Perú. Pero cuando viajé a un concurso de Turquía, los organizadores me dijeron que cambiara el nombre, porque en realidad no era Banco del Estudiante Peruano. En el vuelo de ida estaba pensando en qué nombre ponerle. A las finales opté por Banco del Estudiante Barcelona, por las siglas de los primeros niños que creyeron en mí, que fueron 10. En el concurso de Estocolmo del 2018 le pusieron Ecobank, porque es un banco ecológico. Los dos nombres están bien. ¿Aún sigues en el colegio? ¿Cómo mantienes el equilibrio entre los estudios y el banco? Tengo un equipo que trabaja conmigo y me ayuda a manejar el proyecto. Tengo asesores en la parte legal, económica y de contabilidad. Si tengo alguna duda, les pregunto, pero soy yo el que toma las decisiones. Me gusta leer, buscar en internet y de esa manera puedo aprender cosas nuevas. No puedo igualar el tiempo de estudios que dedican las personas en sus carreras. Sigo siendo niño. Muchas gracias, José, por este espacio. Un fuerte abrazo para ti por este emprendimiento y dar un ejemplo de superación a muchos niños y niñas, así como adolescentes y jóvenes. Estudiantes, luego de haber escuchado la entrevista realizada al niño banquero, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Con qué propósito fue escrito el texto? Chicas y chicos, infiero que el propósito del texto es el de reconocer una iniciativa de superación a mediano y largo plazo, representado en la vida de este adolescente de 13 años, quien a su corta edad ha logrado ir construyendo sus metas y compromisos. Interesante, Patricia, el dar énfasis en este aspecto, el de reconocer en el personaje de José Quisocala una iniciativa de superación a su corta edad. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué características presenta el texto informativo escuchado? ¿Puedo responder, profesora? Por supuesto, Jesús, adelante. Profesora Isela, esta pregunta me parece sumamente importante, porque nosotros al término de la experiencia de aprendizaje tenemos que presentar una cartilla con un contenido informativo. Eso significa que durante toda la experiencia lo tenemos que construir.
Estás en lo correcto, Jesús. Es por eso que creo tu preocupación va por tener mayor información sobre este tipo de texto, considerado en el contenido de la cartilla. Profesora, eso quiere decir que debemos buscar mayor información sobre un texto informativo. Claro que sí, es necesario seguir investigando sobre este tema y estar atento a los programas de las demás áreas. Profesora, pero un texto expositivo presenta características. Por supuesto. Eso significa que lo primero que debemos saber son las características de un texto expositivo informativo. Lo primero es recordar cuándo se considera un texto expositivo. Profesora, no recuerdo, pero estaba relacionado en dar a conocer e informar una serie de hechos. Claro, estás muy cerca. Te ayudo, pero solo por esta vez. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. ¡Claro! Lo tenía cerca, profesora, muy cerca. Yo sé que sí. Te sugiero revisar tus anotaciones y tu información compilada en tu portafolio. Desde ahora, voy a tener mayor cuidado y consideración. Profesora, ¿y cuáles son las características del texto expositivo? Muy buena pregunta. Y justo aquí tengo las anotaciones sobre las características. Y estas son: tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Entonces, profesora, cuando leo un texto y quiero identificar si pertenece a un texto expositivo, debo considerar si transmiten información y emplean un lenguaje técnico o divulgativo. Correcto, Patricia. Has sintetizado las características mencionadas antes. Gracias, profesora. También lo estoy anotando para tenerlo presente para los demás programas. Ahora, estudiantes, vamos a extraer frases y párrafos de la entrevista para identificar el uso correcto de la mayúscula. Jesús, ¿qué frase o párrafo deseas que utilicemos para identificar el uso de la mayúscula? Me ha llamado la atención el título, profesora. Lo voy a leer para que usted nos explique. Adaptado de la entrevista a José Quisocala. Tiene 13 años. Fundó un banco en Arequipa y Disney estrena serie en noviembre. Jesús, en el título de la entrevista aparecen los siguientes usos de la mayúscula. Nombres propios de persona. Por ejemplo, José Quisocala. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas, que generalmente abarcan distintos países, pero que se conciben como áreas geopolíticas con características comunes, por ejemplo, Arequipa. Profesora, encontré este párrafo en la entrevista que me parece muy interesante. Mientras pensaba en eso, vi que un profesor botaba una botella de plástico en un contenedor. Me volví un investigador, algo así como un agente de la CIA. Efectivamente, Patricia. En el siguiente párrafo aparecen aspectos del uso de la mayúscula. Las siglas como CIA, Central Intelligence Agency, no se acentúan. ¿Eso nos quiere decir... ¿las siglas no se acentúan?
Correcto, Patricia. Profesora, ¿y en este párrafo? Fui al tacho y encontré muchos papelotes, hojas arrancadas de los cuadernos, cuadernos viejos de amigos como de Jesús Chávez, incluso una obra de Mario Vargas Llosa, y por no decir muchas botellas. En el párrafo anterior aparecen aspectos del uso de la mayúscula. Cuando los dígrafos che, gu, elle y que se emplean en mayúscula al inicio de una palabra escrita con minúsculas, solo adopta forma de mayúscula el primero de sus componentes. Chávez, Llosa. ¡Qué interesante, profesora! Hay cosas que los había leído, pero no les había prestado atención. Muchas gracias por esas indicaciones. Así también podemos hablar de casos como cuando la primera palabra de un escrito y la que va después de un punto, ejemplo, salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida. La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado, por ejemplo, vamos a comprar un pastel. Puntos suspensivos. Pronto llegarán los invitados. Cuando no cierra un enunciado porque queda en suspenso, pero se cambia de tema. Por ejemplo, si Raúl no viene en 15 minutos, puntos suspensivos, ¿qué le pasaría? Ustedes recordarán que los dígrafos son dos letras en secuencia que representan una sola letra o fonema. En 2010, la Real Academia de la Lengua Española eliminó del abecedario dos letras por considerarlas dígrafos, che y elle. Estos signos dobles o dígrafos se seguirán usando en español. Lo único es que no forman parte del abecedario, sino de una clasificación aparte que, repetimos, se denomina dígrafos. Che, elle, gu, cu. Profesora Isela, creo que ya tenemos insumos para planificar y elaborar un esquema con el diseño y las características que debe contener mi cartilla informativa. Ahora sí, vamos a completar la ficha de planificación. Recuerda responder a cada interrogante planteada. La ficha de planificación la puedes diseñar en una tabla de 2 columnas y 7 filas. En la primera fila de la primera columna irá como título la palabra pregunta y en la segunda columna de la primera fila irá como título respuesta. Las demás preguntas irán una detrás de otra debajo de la primera fila de la primera columna. Te dicto a continuación las preguntas. 1. ¿Para qué elaboraré una cartilla? 2. ¿Cuál es el propósito? 3. ¿Quiénes serán mi público? 4. ¿De qué tema trataré? 5. ¿Cuáles serán las secciones o páginas que tendrá? 6. ¿Qué forma o estructura tendrá? 7. Ahora, apoyándote en la ficha de planificación, elabora la versión preliminar de un boceto de tu cartilla. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué finalidad has seleccionado y organizado información en la ficha de planificación?
¿Qué estrategia te ayuda a organizar la información para realizar tu primer boceto de tu cartilla informativa? ¿En qué otras situaciones te puede servir una ficha de planificación? Explícanos por qué. ¿Qué ideas nuevas obtuviste durante el programa del día de hoy? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Todos estos pasos regístralos en una hoja que luego archivarás en tu portafolio.